Cordolano en la reanudación, si se quiere, de los espacios EMAI. Habíamos quedado un poco atrasados con la temática, bueno, arrancando un circuito de prevención oncológica, de esa manera que lo vamos a llevar seguramente hasta fin de año, y en el día de hoy arrancando con lo que tiene que ver con el cáncer de colon. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, como siempre, la primera pregunta es la más fácil, la que cae de maduro. ¿Qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon es un tumor que se genera en el intestino grueso, es decir, en la última parte del intestino del ser humano. Es un cáncer extremadamente frecuente, eso es una de las premisas importantes y primordiales. El cáncer de colon ocupa el segundo lugar en las mujeres después del cáncer de mama, y en los hombres, en algunos grupos etarios, está primero, y en algunos grupos segundo lugar, solamente superado por el cáncer de pulmón, pero es uno de los cánceres más frecuentes del organismo. ¿Cómo se puede prevenir esta patología? Bueno, con respecto a cómo se puede prevenir, si bien es un cáncer no fácilmente prevenible, hay que tener en cuenta algunas cosas que muchas veces se pasan por alto. Hay que tener muy en cuenta quiénes están más predispuestos a hacer un cáncer de colon, y son aquellas personas que hayan tenido algún familiar con cáncer de colon, con cáncer de intestino grueso, sobre todo si tuvieron padre o madre, o tienen algún hermano o abuelo, es decir, familiares muy directos. Por otro lado, hay mayor riesgo cuanto más joven se haya producido el cáncer de colon del familiar. Vale decir que si alguien tuvo un pariente con un cáncer de colon antes de los 50 años, tiene que empezar a hacerse chequeos bastante a temprana edad, porque sobre todo es un cáncer que se genera sobre los pólipos del intestino, y esto tiene una importancia trascendental. El cáncer de colon en su gran mayoría aparece 10 a 15 años después que uno visualiza el pólipo. El pólipo es como una montañita en el intestino, como una verruguita. Entonces, si uno hace los estudios que debe hacer, pesquisando a los pacientes que tienen alto riesgo, y uno le saca el pólipo, se está cortando el ciclo del pasaje hacia el cáncer de colon, ¿no? Que es extremadamente importante. Se establece como norma que quien haya tenido algún familiar directo con cáncer de colon debe hacerse una fibrocolonoscopía, que es el estudio que se utiliza, que es una endoscopía por la cola, para ver todo el intestino grueso 10 años antes de la edad en que apareció el cáncer en un familiar. Vale decir que si yo tengo a mi padre que tuvo un cáncer de colon a los 55 años, como tope a los 45 años ya tengo que haber tenido alguna fibrocolonoscopía, algún estudio de colon anteriormente. Estamos hablando de algo entonces hereditario en muchos casos, ¿no? Algunas personas con predisposición a contraer esta enfermedad. Exactamente, estamos hablando de uno de los cánceres que tienen base genética, es decir, todos los cánceres tienen base genética, pero con un gran componente hereditario, y por ende lo hace por ahí un poco más previsible que otro tipo de tumores. Es un cáncer que sí se da mucho con un patrón familiar, con un patrón hereditario. Hay enfermedades como predisponentes como la poliposis múltiple del colon, que es hereditaria y familiar, es decir, hay familias enteras que tienen todo el intestino grueso, todo el colon lleno de pólipos, de esas montañitas, de esas verrugas que te hablaba antes, que eso sí indefectiblemente terminan en cáncer. Entonces, quienes tengan esa enfermedad saben que se tienen que controlar para hacerse las cirugías previas. Quienes tengan colitis ulcerosa idiopática, si bien la asociación es muy baja, que es una enfermedad inflamatoria del intestino, puede haber una cierta asociación, y también deberían hacerse las pesquisas con mayor frecuencia. Y obviamente quienes tengan antecedentes en la familia de cáncer de colon, ¿no? Los síntomas normales que uno puede empezar a sentir para sospechar o empezar a hacerse los estudios, si bien por ahí puede ser que no haya una cuestión hereditaria. Bueno, ahí tenemos un gran problema. El cáncer de colon no muchas veces da muchos síntomas, y los síntomas son muy inespecíficos. A veces son dolores abdominales inespecíficos, a veces son sangrados, sangre, materia fecal con sangre, a veces son alteraciones en la forma de ir de cuerpo, seco, se altera con diarrea,
A veces hay pacientes que eran previamente con un tránsito intestinal normal y se empiezan a secar, otros que eran normal y empiezan a tener diarrea. A veces hay dolores inespecíficos, a veces se descubren por alguna anemia, después tienen síntomas muy inespecíficos como pérdida de peso, pérdida del apetito, dolores abdominales inespecíficos, vuelvo a repetir. Donde sí hay que tener mucho cuidado es en los sangrados que se repiten, ojo. Con esto tampoco quiero generar una psicosis porque también existe la hemorroide, una enfermedad extremadamente común que sangra. Pero a ver, esas hemorroides que sangran pero que no se ven, ojo, porque muchas veces se sobrediagnostica hemorroides sangrantes que no las vemos nunca y a veces nos llevamos la sorpresa. Y hoy por hoy está establecido que así como la mujer a partir de los 35, 38 años según las diferentes escuelas debería empezar a hacerse una mamografía, la mayoría de las escuelas de gastroenterología están pregonizando, están como alentando la realización de un estudio de fibrocolonoscopio, es decir, una endoscopía del colon, por lo menos una vez en su vida entre los 45 y 50 años como método de screening, como método de rastreo. Obviamente que si uno tiene familiares en primer grado con cáncer o antecedentes de pólipos ya conocidos, la pesquisa tiene que ser mucho antes, como dije, ¿no? Pero en cualquier paciente sano, sin antecedentes familiares, a partir de los 50, 45, 50 años debería hacerse aunque sea una fibrocolonoscopía en su vida y si está todo normal, repetirla cada 10 años aproximadamente. ¿Tiene cura, Diego, y cómo? Sí, agarrado a tiempo tiene cura. Si el cáncer ya está declarado, la cura es la cirugía y en algunos casos quimioterapia. Perdón, me voy a retractar. Se habla de cura según el estadio del tumor. No es lo mismo tener un tumor que todavía no se haya ido más allá de la pared del colon a que haya pasado a los ganglios. Ahí el poder de curación ya disminuye mucho. Cuando tenemos un tumor solamente confinado al colon, la cirugía con un tratamiento quimioterápico por ahí da una sobrevida muy extensa. En los casos de un tumor avanzado con compromiso de órganos alejados como el hígado, el pulmón, los huesos o con compromiso de los ganglios, ya en el colon estamos hablando de una posibilidad de curación mucho más baja, un tiempo de sobrevida mucho más baja. Pero la importancia del cáncer de colon no es tratar de curarlo, sino tratar de prevenirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el pólipo. Y sí, cuando sacamos un pólipo, hemos evitado un cáncer de colon. Cuando uno hace el estudio de colon y ha detectado un pólipo y lo extirpa, que además se extirpa en el mismo proceso de la colonoscopía, de la endoscopía, ahí evitamos que ese pólipo se transforme en cáncer. Entonces ahí quebramos el ciclo normal de la enfermedad. Diego, ¿se puede recaer en esta enfermedad? ¿Puede tener una recaída? ¿Puede aparecer nuevamente? Volvemos a determinar dos grupos. Quienes tengan pólipos pueden seguir saliéndole pólipos, pero como ya saben que tienen pólipos, cada 2, 3, 5 o 10 años, según el tipo de pólipo que tenga, saben que tienen que repetirse la colonoscopía y si vuelve a aparecer otro pólipo, se extirpa y se resuelve el problema y no van a hacer el cáncer de colon. Quien tenga el cáncer de colon ya declarado, por más que se opere y se haga quimioterapia, sí se puede recaer, desgraciadamente, como en cualquier enfermedad, y bueno, ya hay que hacer quimioterapias de rescate, nuevas cirugías, y ya es un poquitito más complicado. Por eso te digo, Leo, que lo más importante en esta enfermedad es pesquisar a los grupos de riesgo y hacer la prevención previa antes que aparezca el tumor. Muy bien, Diego, muchas gracias, muy claro como siempre. Gracias a ustedes y bueno, acuérdense que la prevención es fundamental.